las redes a máxima velocidad. Llegamos a cada punto del planeta. Somos Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu, ¿o no? Similitudes que soñás, lugares que no existen y vuelves a pasar. Errores ópticos del tiempo y de la luz, ¿o no? Tanto pediste retener ese momento de placer antes de que sea tarde. Vuelve la misma sensación, esta canción ya se escribió. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a este tercer programa de Política Creativa. Hola Raúl, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Seba? Bienvenido y bienvenidos todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar más tarde. Recordemos que Política Creativa es un grandísimo programa de radio que concibe la política como una acción creativa, transformadora y de unidad, desde donde nos proponemos junto con Raúl el surgimiento de una nueva conciencia colectiva al servicio del bien común. Junto con Raúl y con muchísima gente también que nos acompaña. Y por supuesto que van a venir acompañándonos en otras oportunidades. Exactamente. Recordamos que los medios de comunicación, porque saben que nosotros Política Creativa lo co-creamos junto a ustedes, nos interesa muchísimo la opinión, los comentarios y el acompañamiento de la gente que martes tras martes nos acompaña. La principal vía de comunicación es el Facebook. Recuerden que buscan Política Creativa, le dan un like, comparten y ahí comenzamos los intercambios. Pueden también ir viendo aquellos programas de semanas anteriores que vamos subiendo en video y en audio también. Y tenemos también una hermosa vía de comunicación en Instagram, ¿sí? Que también buscan Política Creativa y vamos subiendo fotos, info de los próximos programas. Bueno, hay de todo un poquito. Y para quienes les gusta la imagen, es fácil, se conectan ahora, colocan Radio Sónica Online, como por ejemplo ahora Mónica Blanco que nos está saludando, que nos dice hola, Política Creativa, y ahí nos pueden ver en vivo también. Por supuesto. Y hay en la página de Política Creativa hay un botoncito que dice mensajes, entonces desde ahí nos pueden mandar también un messenger con sus comentarios y preguntas o los temas que les gustaría tratar. Tal cual. Somos dos mentes abiertas a tratar. Por supuesto. Bueno, Raúl, comenzamos. Me parece un poco que la idea, después de lo que dejó la semana pasada, creo que es inevitable hoy hacer mención al maravilloso acto democrático que significó la sesión de la doble jornada del martes y miércoles de la semana pasada, donde se trató la ley de legalización del aborto y la movilización popular que generó, ¿no? Yo creo que ahí hay dos cuestiones sintéticamente para resaltar. Primero, la transversalidad del debate, en donde muchísima gente de distintos partidos políticos convergió para trabajar y tratar una ley que estaba siendo muy reclamada por los sectores feministas de la sociedad y por muchos otros sectores, obviamente. Y la otra cuestión para rescatar también fue la multitudinaria movilización popular en paz, sí, que se dio durante el día martes y miércoles de la semana pasada. Sí, es algo, la verdad, digno de resaltar. Ahora Fernando Miranda, el invitado que tuvimos la semana pasada, nos había enviado un audio, pero por un problema técnico no lo vamos a poder escuchar, pero ahora en un segundito voy a leer la carta que le publicó el diario Perfil, una esquelita con sus comentarios, y
lo importante es que fue un tema de debate que sacó de contexto todos los problemas que siempre manejamos, que es lo económico, lo político, las internas. Esto fue dirigido, bueno, a la mujer, pero también es algo transversal a la sociedad, a la cultura de todas las sociedades, de todos los diferentes sectores que integran la Argentina, porque sabemos que no es lo mismo las grandes ciudades que los pueblos del interior, que todos tienen sus cultura y su propia opinión al respecto sobre estas temáticas. Y bueno, fue un buen ejercicio democrático y me parece bien eso de sacar de contexto a la imagen, a lo que tienen generalmente los diputados, que es situarse a la ideología de su partido o a su concepción personal, ¿no? Acá tuvieron que escuchar a la gente y tratar de emitir, a veces incluso a lo mejor en contra de su propia percepción personal. Sí, de su propia de su propia bancada, digo, me parece que eso es para rescatar, o sea, ojalá todas las leyes, todos los temas pudiesen debatirse en el Congreso de la misma forma en la que se debatió lo que es legalización del aborto. Sería un gran avance. Hubo verdaderamente, creo que mucho compromiso personal y se escucharon discursos muy desde el corazón también, cosa que es difícil hoy por hoy encontrar en la política argentina. Más allá de algunos comentarios acerca de algunos votos que cambiaron durante la noche, pero bueno, digo, esa es otra historia, me parece que es una cuestión menor, creo que lo más importante para rescatar es todo esto. Y bueno, si hoy vamos a tener una pequeña charla hoy, a ver si le vamos pidiendo al operador que se comunique con Ana. Ana María es militante de una agrupación feminista que se llama La Ría y que, bueno, que fue partícipe, ¿no?, de la movilización de esta semana pasada. Bueno, entonces, mientras se comunican, leo la cartita que le publicaron a Fernando Miranda en Diario Perfil. En Diario Perfil, creo que fue el domingo. Pido disculpas, Fernando, por el tema del audio. Tampoco lo quiero transcribir yo porque me voy a hacer un recorte y no se merece. Quizás lo podamos escuchar cuando se vuelva a tocar el tema en el Senado, que creemos que vamos a tener una invitada muy importante para ese momento, pero bueno, no lo queremos adelantar todavía. Bueno, Fernando publicaron esto. Dice: ahora Senado. Como en el lejano mayo de 1810, o el 17 de octubre del 45, o el 19 y 20 de diciembre del 2001, el pueblo se hizo escuchar y enderezó la historia para las más y no para las menos. Dice: sepa el Senado escuchar las voces multiplicadas de las mujeres argentinas que ya no quieren ser ni matadas ni torturadas en abortos clandestinos. No se conviertan en los dinosaurios que ya reconocimos en diputados, porque, como cantara el inmortal Charlie, los dinosaurios van a desaparecer. Y hace un reconocimiento especial para Daniel Lipovetsky, que impulsó el proyecto de salud pública desde Cambiemos contra viento y marea. Así que esas son las palabras de Fernando publicadas en el Diario Perfil. Bueno, muchas gracias, Fer, por acompañarnos, por estar. Ahora sí creo que la tenemos a Ana. ¿Estás por ahí, Ana? Hola, sí, estoy acá. Bueno, decimos que estamos con una militante de una agrupación feminista que se llama La Ría. ¿Estoy bien rumbeado, Ana? Estás perfecto, sí. Bueno, contanos un poquito acerca primero de la experiencia de lo que fue la movilización de la doble jornada de la semana pasada. Bueno, les cuento un poco mi experiencia desde lo personal y también desde lo colectivo de nuestra agrupación, como dijiste, de La Ría, porque obviamente que es una experiencia combinada, ¿no? Estuvimos presentes en la plaza desde muy temprano, fue una jornada muy emocionante. Nuevamente el feminismo se posiciona con sus prácticas políticas tan únicas, tan creativas, tan llenas de arte, de performances, de brillantina, ¿no? Creo que ese es como un signo que el feminismo le ha puesto a la lucha política, que es muy único y muy emocionante, ¿no? Somos como como lo registran las fotos, un movimiento que genera éticas y estéticas colectivas para mí admirables, ¿no? Entonces,
en ese sentido fue preciosa la movilización multitudinaria, intergeneracional, interclase, intertodo, ¿no? Que es otra de las cosas de esos símbolos tan propios del movimiento feminista, y es que estamos todas en nuestra diversidad empujando las mismas causas, y eso también es muy hermoso. Así que en general muy emocionante, la juventud sobre todo muy movilizada, los subtes, los bondis repletos de pibas y de pibes con sus pañuelos verdes al cuello y con sus caras pintadas y con mucha alegría sobre todo, ¿no? Y eso mezclado con toda una generación de compañeras mucho más grandes que podrían ser nuestras madres, que vienen empujando también este proceso desde hace años, y que generaciones como la mía y la que me sigue hemos heredado esa lucha que ellas vienen desarrollando desde hace años con el Encuentro Nacional de Mujeres, y que bueno, estaban ahí también presentes en primera fila esperando ese dictamen que por suerte fue favorable con muchas tensiones, pero bueno, que nos deja hoy un sabor a democracia muy interesante. Hola, Raúl Amato te saluda. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Y la relación, digamos, con las militantes de la otra parte, o sea, ¿cómo tuvieron algún momento algún cruce? O sea, ¿se mantuvieron, digamos, en vereda de enfrente simplemente, o estuvo todo bien? No, la verdad que estuvo bastante tranquilo. O sea, a ver, en la correlación de fuerzas era difícil que se generara un conflicto, ¿no? Porque por un lado, a ver, yo no quiero despreciar ninguna lucha, por más que sea la lucha que tengo en contra mía, ¿no? En la vereda de enfrente. Pero era claro que un lado de la plaza era una plaza repleta y del otro lado una plaza con mucha menos fuerza y sobre todo con mucha menos organización, ¿no? El movimiento feminista se ocupó de hacer muchas cosas, o sea, de traer música, de organizar talleres durante todo el día, que fuera también una jornada de formación para quienes estaban ahí, y del otro lado había como una pobreza en términos organizativos muy fuerte, que no nos daba pie ninguno de los dos para ponernos en un enfrentamiento. También lo cierto es que la seguridad de la plaza se destinó de tal manera que hacía difícil que eso sucediera. Sí supimos de algunos cruces en el transporte público, en la estación de Callao, pero la verdad que cuestiones bastante intrascendentes en términos de el ejercicio de la violencia, ¿no? Claro, no pasó a mayores y no hubo realmente ningún choque muy fuerte. Muy bueno. Ana, yo tenía ganas de meterme un poco en la construcción de poder del feminismo, ¿no? Que verdaderamente a mucha gente le sorprende hoy por lo masivo y por lo multitudinaria de esa construcción. Quienes venimos siguiendo la política sabemos que hay muchísima gente que desde lugares de no poder, quizás de no poder tradicional, viene construyendo y viene elaborando mucho esta idea de la defensa de los derechos de las mujeres. Pero como construcción política, el poder del feminismo ha dado en estos últimos 4 o 5 años demostraciones verdaderamente maravillosas. La primera multitudinaria fue la famosa Ni Una Menos, esa movilización popular en la que yo estuve presente, y que la verdad que sorprendió a muchos, incluyéndome a mí por lo multitudinario, ¿no? Puntualmente mi pregunta es, vos ¿cómo ves, cómo venís sintiendo y cómo venís evaluando la construcción de poder de este colectivo feminista que viene creciendo día a día? Sí, la verdad que es un movimiento, te diría yo, y así lo caracterizo como el movimiento internacionalista, contrahegemónico más fuerte que existe hoy. No es solamente un movimiento de Argentina, es un movimiento mundial. Creo que eso ha sido una de las cosas también que ha permitido que trascienda y que crezca, y es que hemos sabido romper las fronteras de la lucha, ¿no? Y Argentina tiene mucho que ver en eso, y el movimiento que se generó desde el Ni Una Menos también tiene mucho que ver, ¿no? Entonces,
lo que ha terminado pasando es que ese crecimiento a nivel internacional hace que cada vez más compañeras se sumen a este movimiento feminista. Cuando hablabas de el feminismo como un sujeto de poder, se me pone la piel de gallina, ¿no? Porque al hacer parte sí te sientes realmente adentro de una ola que está transformando sobre todo conciencias, ¿no? Por ahí los cambios en términos de la política pública, de la legislación, no son tan evidentes, pero sí lo que estamos seguras es que hemos logrado hacer un proceso de transformación de conciencias que realmente como el verdadero ejercicio de poder, ¿no? Obviamente que tenemos que dar pasos hacia lo otro y creo que esa es la primera conquista que se llevó adelante en la jornada de la media sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Creo que es un primer paso. No es el primero, pero sí es un paso muy importante en esta nueva generación del movimiento feminista. Pero para mí lo más valioso es que estamos logrando transformar conciencias, ¿no? Y esa transformación de conciencias, esa posibilidad de reconocimiento de nuestras propias violencias al darnos cuenta que no es una cuestión que nos pasa solamente a nosotras a nivel individual, sino que nos vamos encontrando con una mujer, otra mujer y todas, digamos, víctimas de las mismas violencias, ¿no? En diferentes niveles siempre, pero creo que ese reconocimiento de unas con otras nos ha llevado a esta organización que está constituida por mujeres autoconvocadas que no están organizadas en ningún espacio, pero también que aglutina espacios partidarios, sindicales, organizaciones de base y organizaciones eminentemente feministas, ¿no? Hemos logrado también como transversalizar nuestra lucha en otros espacios o en otro tipo de organizaciones, como decía antes, los partidos políticos, los sindicatos hoy tienen al interior organización feminista y eso hace también que haya un crecimiento exponencial de las fuerzas y de la organización. Ahora bien, eso también tiene sus desafíos que se nos ponen enfrente y que tenemos que superar, ¿no? Porque cuando el movimiento deja de ser solamente de mujeres autoconvocadas, empezamos a correr los riesgos de que las prácticas partidarias tradicionales empiecen a hacer rupturas internas, que la cuestión asamblearia vaya perdiendo fuerza para darle lugar a organizaciones más verticalistas. Entonces hoy nos encontramos frente a ese desafío, sobre todo aquí en Argentina, pero creo que lo estamos logrando superar, poniendo siempre en primer plano, digamos, la manera como nos organizamos como feministas. Está muy bien. Vos le quería preguntar así como para ir cerrando, Ana, respecto a, primero, vos cómo ves el rol del hombre en toda esta movida, y segundo, quizás tenga mucho que ver también con el rol del hombre, cómo ustedes están pensando ir integrando esta lucha con el resto de la sociedad y con el resto de los reclamos sociales que también son tan importantes como por ejemplo el de la pobreza, ¿no? Y muchísimas tantas otras necesidades que hoy la sociedad también está queriendo transformar. Mira, yo creo que nosotras desde la RIA somos una organización que propende o que intenta hacer una construcción de un feminismo mixto siempre. No nos pensamos como una organización feminista excluyente que crea que la construcción del feminismo es solamente de nosotras las mujeres o de las personas que se consideran mujeres o de las diferentes diversidades, ¿no? Para nosotras el feminismo tiene que ser mixto. Lo que sí estamos seguras es que no nos tenemos que nosotras poner sobre los hombros el rol de vuelta, ¿no? Que es tan propio de los roles de cuidado, el rol de la pedagogía. O sea, estamos a la espera también de que los varones que quieran hacer sus procesos de deconstrucción patriarcal se acerquen. No ir a la búsqueda de esos varones porque creemos que no nos corresponde hacer eso. O sea, que ya ha sido tan ardua la lucha, es tan ardua la lucha que tenemos, que lo que no podríamos hacer es también ir a buscar a través del rol del cuidado, del rol pedagógico, que los varones decidan sumarse al feminismo, ¿no?
Sí creemos que es fundamental que los varones acepten los privilegios que tienen en este sistema, que que los reconozcan, que los deconstruyan y que decidan no tenerlos más, ¿no? Más si esos privilegios claramente son a costa nuestra. Entonces, para nosotros es fundamental que los varones empiecen a acercarse a través de procesos de formación al lado de nosotras y que participen también en las movilizaciones, entendiendo que su rol ahí es un rol de acompañamiento y no un rol de protagonismo, ¿no? Y después con la segunda cuestión que me planteabas, yo creo que el feminismo está integrado a todas esas otras problemáticas, porque justamente el feminismo lo que plantea es la conquista de la igualdad, y esa igualdad tiene que ver no solamente con la igualdad exclusivamente de derechos entre varones y mujeres, sino tiene que ver con la igualdad de la sociedad en su conjunto, entendiendo que la pobreza está feminizada, que la exclusión está feminizada, que la violencia está feminizada, y en ese sentido entonces lo que estamos tratando de hacer es una lucha por romper con todas esas desigualdades. Y como te decía, también para mí se está transversalizando la ideología y los posicionamientos de los feminismos en todos esos otros ámbitos de lucha que hoy existen, ¿no? Hay muchas mujeres que están empezando a conquistar lugares de voz mucho más preponderantes a nivel sindical, y eso es muy importante, justamente hoy en un contexto de ajuste económico tan fuerte. La voz de la mujer en los sindicatos es una voz fundamental. No en vano fuimos nosotras quienes hicimos el primer paro al macrismo, y era un paro que nos posicionaba como sujetas políticas en relación no solamente a nuestra cuestión de género, sino a una cuestión mucho más profunda del ajuste y del sistema represivo que ha venido instalando el macrismo. Entonces creo que ese trabajo lo estamos haciendo, no creo que sea una tarea para hacer. Bueno, bien, Ana. Bueno, a mí me parece que o sea, dentro de todas las cosas, ¿no? Todo es importante, sin desmerecer nada, la labor, o sea, lo que yo puedo apreciar es que la labor de integración que se va dando dentro de las mujeres, más allá de las ideologías o de los grupos de pertenencia, por esas cosas, por esas luchas en común que van teniendo, propia de la mujer y de su cuerpo en este caso, van sembrando conciencia de que también en algún momento en la parte masculina, entre los hombres que están en las tomas de decisiones, puedan ir dejando de lado un poco esas diferencias tan de enfrentamiento que hay y empezar a buscar puntos en común. En el hombre a lo mejor es más difícil porque la historia los ha llevado a ocupar esos lugares, nos ha llevado a ocupar esos lugares ya desde una visión que se viene culturalizando así, patriarcal, pero desde el lado de la mujer quizás esa vaya cambiando, instrumentando esa nueva visión que tiene que ver también con la naturaleza y vaya generando una nueva visión. Sí, eso, perdón Ani, pero está buenísimo lo que dice Raúl, porque creo que el feminismo debería aprender de los errores del patriarcado, ¿no? Respecto a la construcción política y respecto a cómo trabajar socialmente los espacios de integración y demás, que me parece que vos lo estás claramente en lo que nos contaste hace un ratito, lo están manifestando muy bien, ¿no? Pero digo, vendría a ser también como una especie de llamado de alerta cariñoso para que no cometan para que no se cometan los mismos errores que hemos cometido socialmente, ¿no? No, yo en eso, a ver, ahí sí me distancio de hablar de todo el feminismo, porque esto es una visión muy particular desde mi militancia feminista y también desde lo que nosotras concebimos desde la RIA como activismo feminista. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, lo peor que nos podría pasar a nosotras es tratar de instalar un matriarcado, y nos preocupa mucho. Nos angustia que estemos transitando hacia la configuración de una estructura de vuelta de dominación, pero liderada por mujeres, porque eso no sería feminista, claramente en nuestra visión. Entonces, comparto
yo y comparte también la agrupación a la que pertenezco, que tenemos que estar muy atentas a eso, y lo tomo así de cariñoso porque nosotras luchamos por ser muy críticas, por eso nos llamamos RIA, Corriente Crítico Feminista, porque hacemos procesos de reflexión sobre los caminos a los que nos vamos conduciendo como movimiento constantemente. Y uno de esos es lo que están mencionando, de no caer en la construcción de lo que sería un matriarcado, porque no habríamos hecho nada, o habríamos hecho muy poco, por lo menos, para realmente la conquista de las igualdades. Bueno, fue un gusto conocer, y bueno, ya tendríamos más oportunidad para seguir conversando otros temas también. Sí, sí, Ana, la verdad que te agradecemos profundamente, como siempre, un placer escucharte, la claridad de tus conceptos y bueno, te deseamos lo mejor a vos y a todas tus compañeras para que puedan aportar lo mejor a la evolución de esta hermosa sociedad que tenemos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, abrazo, chau, chau. Abrazo, chau. Bueno, qué bueno, Raúl, escuchar, ¿no? La verdad que este tipo de pensares, de sentires me llenan mucho de orgullo porque me parece que se está recorriendo un camino positivo. Sí, yo creo que gradualmente voces como las de Ana y otras que deben también sumarse a ella y que uno no conoce, están generando ese cambio gradual, lento, pero que va a ir sembrando una nueva conciencia a medida que también avancen las nuevas generaciones que tienen otra mirada sobre las cosas. Entonces, como siempre le digo a las personas mayores, que hay que, lamentablemente, o sea, uno tiene que trabajar aunque no vea los resultados, porque los procesos tienen su tiempo. Exactamente. Bueno, yo, si les parece, vamos a hacer una pequeña tanda musical. Les traje un temazo de La Vela Puerca, su último disco, que saben que nos encanta la música acá en Política Creativa. Y a la vuelta vamos a ver qué hablamos, porque lo vamos a discutir con Raúl. Dialogar. No me preguntes lo que pasó, casi revienta mi corazón del miedo. Estaba a punto de respirar cuando el deseo empezó a acechar de nuevo. Parece que nada va a cambiar, que todo pasa por aceptar, ya no quiero ver. Hoy me da pena la humanidad, buscando siempre la vanidad, ya no quiero ser. El mundo gira sin compasión, un terremoto y una explosión, me muero. Cómo me cuesta saber quién soy, entre la nube de la ilusión no veo. Siempre rozando la estupidez, como arañando la lucidez, te creo. Y del amor te puedo decir, si hasta Cupido aprendió a mentir, yo te quiero a vos, solo a vos. Ego montañas por escalar, cerrando el vano de la humildad me pierdo. Vos sos el dueño de la verdad, dando la cara por la mitad, no entiendo.
Baires Dental, la marca de tu sonrisa. Odontología inteligente. El mejor precio, financiación, excelencia y calidad. Baires Dental, la marca de tu sonrisa. Comunícate al 4951-1422, 4931-9355 o por WhatsApp al 11 25 38 15 60. www.bairesdental.com.ar. Precios congelados. Elegí Baires Dental y dale garrote a los aumentos. Odontología inteligente, excelencia, precio y calidad. Comunícate al 15 25 38 15 60. www.bairesdental.com.ar. Guaina artesana. Artesanías únicas hechas a mano, según técnicas precolombinas. Objetos para ceremonias, decorativos y utilitarios. Búscanos en www.guaina-medioartesana.com. La imaginación no tiene límites. No tiene límites. Llegamos a tus oídos en todo momento. Y estés donde estés. Simplemente con un clic. Radio Sónica. Bueno, che, estamos de regreso. Acá estamos, hemos deliberado, votado. Deliberamos con Difícil, Raúl. porque entre los dos nos tenemos que poner de acuerdo. Acá no hay dos posiciones, ¿eh? Sí, la verdad que son tan bonitos los temas que siempre traemos, que se van ampliando y es tan corto el tiempo que siempre nos queda algo. Pero está bueno que queden temas para los próximos programas. La propuesta entonces ahora que les vamos a hacer es, Raúl les va a contar un poquito acerca de una oportunidad maravillosa que se nos abre a todos los argentinos en el 2019. Sí, vamos a hablar de eso, y entonces el tema que también es muy interesante y venía a continuación de lo que estuvimos hablando con Ana, como nuevas reflexiones de nuevo de dónde surge el poder político, el poder público. Lo vamos a dejar para el programa que viene y le vamos a agregar algo sobre el poder económico, porque va a quedar picando cuando yo hable un poco de esto, los temas de las deudas, del Fondo Monetario, de qué se va a elegir en 2019. Así es. Entonces voy a arrancar con el tema que hubo varias personas que me escribieron que estaban interesadas. Métale. Mientras mando un par de saluditos acá, tenemos a Verónica Palacios, que nos está acompañando, a la gran Marisú Mirosevic, que la adoro, le mando un besote enorme, un abrazo, a Guido Iacobasi y a Cintia Barros Ortiz, que tienen un hermoso programa los lunes a las 18 horas en Mantra FM. Sí. Quienes puedan escucharlo, se llama Economía del Ser. Gran programa también para escucharlo, muy bueno. Les mandamos un beso grande también a Guido y a Cintia. Así que todo tuyo ahora, Raúl. Bueno, yo había adelantado algo ahí, algunas cosas que estuve publicando en Facebook, en mi muro, y la gente se interesó y pedía explicaciones. Y bueno, se me ocurrió entonces hacerlo directamente por el programa para que lo puedan compartir. ¿Qué pasa en el 2019? Bueno, lo que todo el mundo sabe y le pueden decir en los medios, que va a haber elecciones, pero la verdad que lo que pasa es algo mucho más importante, ¿no? Para los que no saben, yo hago el estudio, lo que se conoce como el tiempo fractal, los ciclos de tiempo. Ahora voy a explicar cortitamente esto. O sea, el que no entiende o quiere profundizar puede entrar yo tengo una página web, www.holomovimiento.org, y ahí tengo muchos ejemplos publicados, y también hay una síntesis de ideas del libro que yo edité, Tiempos de Transformación. Entonces pueden seguir consultando ahí. ¿Qué es el tiempo fractal? Las investigaciones más modernas muestran que, digamos, todo lo que existe en cierta manera está ordenado a través de la conciencia. Entonces, digamos que hay campos de energía, por decirlo de alguna manera, o campos de información que están presentes.
llamarlo tiempo fractal es una forma, digamos, de interpretar esos campos de conciencia que tienen que ver con la evolución y que tienen una, digamos, una forma matemática de interpretarse. Y esa forma matemática es fractal. Fractal significa que hay ciclos de distinta cantidad de duración cada uno, digamos, para ponerle números, 5200 años, es un ciclo grande que terminó ahora la cuenta larga maya, en 2012. Un ciclo de 52 años es un fractal, o sea, es 5200 dividido 100. Pero también uno de 260 es un fractal porque es 5200 dividido 20. Entonces, cuando en esos ciclos que tienen distinta duración, es como, para que lo visualicen, son como las muñequitas rusas, las mamushka, que una va dentro de otra con distintos tamaños, son iguales, digamos. Bueno, esto es lo mismo, o sea, lo que sucede, digamos, en un periodo de gestación de un ser humano de 9 meses, digamos, también hay gestación de organizaciones, hay periodo de gestación de sociedades, de eras, de periodos de la humanidad. Bueno, a nosotros, respecto de Argentina, el ciclo que afecta, digamos, a una nación o a una era, como sería la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, son ciclos de 260 años, exactamente 256. Bien. Pero hablamos de 200, o sea, ¿por qué 260? Porque cuando se hacen estos cálculos se divide por 360 y no por 365 días que tiene el año, entonces está esa discrepancia entre 260 y 256. Pero no viene al caso, lo importante son las fechas. ¿Qué se hace con eso? Uno puede estudiar en qué momentos del pasado, o sea, con qué momentos del pasado y también del futuro, nosotros hoy en el presente estamos sincronizados. Y ustedes imaginen como que estamos ahora, ustedes están escuchando radio, digamos, y buscan una radio por internet o si una FM que sale al aire, estamos invadidos por un montón de ondas. Entonces, todas dentro de esa cantidad de ondas, también hay ondas de conciencia que traen información del pasado y también llevan información hacia el futuro. Te hago una pregunta, es como si fuese, para que la gente en su cabeza lo pueda graficar, es como si fuese una espiral en donde cada determinada cantidad de años vamos pasando por un mismo lugar, pero, digamos, diferente. Claro, o sea, ¿por qué es una espiral? Porque nosotros, hace muchísimos años se decía que la Tierra era el centro del universo, ¿no es cierto? Y el Sol giraba alrededor nuestro. Después vimos que no, que son los planetas que giran alrededor del Sol. Pero hoy se sabe que todos los planetas van girando entre sí y van generando órbitas espiraladas, como esa espiral que decís vos, a través del universo. En esta hora que estamos acá haciendo el programa, nos estamos moviendo algo así como 2 millones de kilómetros por el universo y nosotros no nos damos cuenta. Y encima recorriendo formas espirales. Entonces todo eso se ve matemáticamente y te permite, como decís vos, trazar una vertical. Si uno tuviera ese resorte como una verticalmente, uno traza una vertical por un punto del presente y entonces enlaza los puntos que están hacia el futuro y hacia el pasado. Bien. Y eso se puede calcular, como le decía antes, como es fractal, en ciclos de 20 o de 13 años en este caso. Bien. Porque un ciclo de 260 lo puedo dividir en 20 de 13 o en 13 de 20. Perfecto. Esa es la proporción. Entonces, para hacer el análisis se utilizan ciclos de 13 años. ¿Y qué es lo importante de todo esto? Que nosotros, porque yo digo, y creo que estamos todavía dentro de una conciencia colonial, porque el ciclo que está, digamos, que está en este momento presente, afectando nuestro inconsciente colectivo y haciendo que repitamos hechos del pasado, es un ciclo que se inició en el año 1776, justo cuando acá se creaba el Virreinato del Río de la Plata y en el norte se creaba, o sea, nacía Estados Unidos como país independiente. El ciclo anterior a ese fue en 1520, cuando Hernán Cortés llega a México y empieza a conquistar todo lo que sería América y a ir exterminando las poblaciones originarias, ¿no es cierto?, para saquear el oro, la plata y todo lo demás. O sea, como vemos, en ese ciclo que va de 1520 hasta 1776 es prácticamente el desembarco, o sea,
No hablamos de Colón porque Colón vino más de explorador, pero en realidad el que vino allá con una idea de conquista fue Cortés, por eso los mayas lo llamaban el Señor de la Noche Oscura, y ese ciclo que arrancó en 1520, en 1776, cuando cierra, es justo cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, que es la última división virreinal que se crea. Entonces es todo un periodo donde se desarrolla esa institución colonial por parte de España. Y a partir de 1776, España entra, digamos, traspasa al ciclo nuevo, pero ahí es donde vienen, digamos, las emancipaciones a partir de 1800. Exacto. Y España pierde, digamos, todas las colonias de acá. Pero pierde las colonias España, pero no la influencia. Virtualmente, podríamos decir hoy, no hace muchos años, la influencia la gana Inglaterra. Entonces yo traje unas fechas, le voy a tratar de ir relatando la historia desde ese punto de vista fractal. En 1776, yo voy a hablar de ciclos de 13 años. Arrancamos junio de 1776. Ustedes imaginen, en el norte, Estados Unidos nace la independencia. Y en el sur, Argentina nace como virreinato del Río de la Plata. Ya de por sí, los dos extremos son diferentes. O sea, mucho contraste ahí. Mucho contraste. Pasan 26 años y pasan 13 años 13. Y llegamos a 1789 y tenemos la toma de la Bastilla y el cambio de conciencia en Francia. O sea, el ciclo que yo les menciono empezó con dos cosas, o sea, para nosotros no, pero para el hemisferio norte, tanto en Europa como en Estados Unidos, se inició con movimientos de independencia y democráticos. Pero acá seguíamos siendo colonia, no solo acá, sino en toda Sudamérica, Latinoamérica. Llega 1802, bueno, había problemas en España, empezaron los conflictos con Inglaterra, y no voy a contar toda la historia, lo pueden googlear eso. Y después salta 1814, fíjense que no están ni 1810 ni 1816, las dos fechas que nosotros usamos generalmente, o sea, la Revolución de Mayo y la Independencia, sí. No están en sincronía con ese ciclo, o sea que no afectan nuestro inconsciente colectivo. O sea, nosotros estamos lamentablemente influenciados por esas otras fechas. Y por eso nos miramos mucho en Estados Unidos y en Francia, porque ahí es donde arranca el ciclo, pero nuestra independencia y nuestra Revolución de Mayo está inscripta dentro de esos movimientos y periodos, pero no es tan decisivo. ¿Qué pasa en 1814? Pasa algo que nos lleva al presente. En 1814 surge el primer directorio. Ya en 1812 San Martín con Alvear y Monteagudo, creo que era el tercero, habían sacado al segundo triunvirato y ahí donde estaba Rivadavia, que es el personaje del que voy a hablar ahora, Bernardino Rivadavia. Y entre 1814 y 1827, que transcurren 13 años, Rivadavia es mandado junto con Belgrano a Inglaterra a pedir dinero para poder hacer la campaña por la independencia, y en 1827 Rivadavia renuncia a la presidencia porque fue el primer presidente argentino. Entonces, esto es importante porque muchos presidentes están de nuestro país, la mayoría que están regidos por ciclos de 13 años. O sea que en 1814 me estás hablando ya de pedidos de empréstitos, endeudamientos. Sí, el famoso empréstito Baring que vino después, pero digamos, la idea era, como Inglaterra quería, o sea, España había ido perdiendo toda la capacidad que tenía para atraer mercadería a las colonias, porque había usado todos sus barcos para la guerra que tenía allá, y muchos habían sido destruidos. Y entonces el que traía las cosas, que los famosos contrabandos, que se habla y todo eso, era Inglaterra, y acá había muchos comerciantes y muchos intereses de ingleses. Y Inglaterra quería apoderarse de las colonias, o sea, o lo hacía de una manera bélica, tuvimos las invasiones inglesas en 1807, o lo hacía de una manera económica, como se sigue haciendo hoy en día. Sí. Entonces, se necesitaba plata, ¿y quién te va a financiar para ir a hacer una guerra contra España? Si lo único que había era España, Francia e Inglaterra, entonces tenían que ir a Inglaterra. Y bueno, Belgrano se vino con las manos vacías y no sé qué se dedicó a hacer, pobre. Y
se fue a los ejércitos a pelear, pero el señor Rivadavia se quedó allá instruyéndose, mamando toda la filosofía del capitalismo y todo lo demás. Y cuando llegó acá, después fue ocupando puestos de poder, y se le encargó conseguir un empréstito, y bueno, nombró un consorcio. El consorcio estaba hecho por muchos comerciantes que tenían intereses en Inglaterra, de un préstamo que fue el empréstito Baring, digamos, lo tenían que colocar al 70%, o sea, el gobierno quería que por lo menos de cada letra, de ese 1.000.000 de libras esterlinas que pedían, por lo menos coloquen las letras al 70%, se conformaba con tener 700.000 libras. Bueno, los señores de allá, cuando hicieron las cosas con la Casa Baring y el consorcio que fue de acá en representación, dijeron, esto lo podemos colocar al 85%, ya viene Argentina, aunque no era Argentina todavía, y se quedaron con 150.000 libras que se las repartieron entre ellos. Pero no conforme con eso, cobraron sus comisiones, cobraron sus... Hay todo un estudio, está el Museo de la Deuda Externa, que está en Ciencias Económicas, lo pueden googlear. O sea, hay cosas, todo eso, a nosotros nos quedaron 500.000 y pico de libras esterlinas, que encima se iban a usar para hacer puertos y hacer caminos y cosas, no se usó para nada de eso, fue a parar al banco de esta misma gente que eran los que negociaron el préstamo. O sea que ellos se consiguieron el préstamo, se quedaron con ganancia, la llevaron a su banco, se la prestaron se la prestaron entre ellos mismos, cobraron intereses, ganancia, y nosotros lo terminamos de pagar algunos dicen en 1904, otros dicen que lo terminó de pagar Perón. Mira. O sea, eso no lo investigué a fondo. Pero de cualquier manera fueron 100 años para pagar una deuda que se pagaron, acá tengo algún dato, pero es muy similar a lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? Y lo que nos viene pasando. Y eso ya fue por eso digo, nosotros nunca dejamos de ser colonia, cambian los que nos colonializan. Sí. Pero nunca dejamos de ser colonia. Mira, te voy a leer un dato que está en el libro de Felipe Piña, pero que, bueno, lo pueden... o sea, está extraído de otro documento, ¿no? Bien. Dice, de 1822 a 1826, 10 empréstitos hechos por Inglaterra a nombre de las colonias españolas, por un total de 21 millones de libras. Estos empréstitos habían sido contratados al 75%. Bueno, después dan datos, se le retuvieron 7 millones de libras por gastos, el capital nominal empleado que recibió la gente era de casi 15 millones de libras y terminaron pagando más de 36 millones de libras a Inglaterra. Esto a todas las colonias, o sea, Inglaterra financió a todas las colonias para su independencia, pero las endeudó y de esa manera fue negociando. La fue manteniendo también cautiva. Ahora, Raúl, ¿por qué decís que en el 2000, porque es evidente que por lo que nos estás contando, hay una clara, o sea, energéticamente estamos pasando por un lugar similar al de 1814. Claro, esto, sí, a ver, termina. No, la pregunta sería, ¿por qué vos decís que en el 2019 hay una gran oportunidad? Bueno, porque los ciclos, estos ciclos son de 256 años y cuando se llegan a las últimas etapas de 13 años, sobre todo la última, se genera lo que se llama una, digamos, evolución exponencial, como pasó con Internet y la tecnología. Entonces, eso hace que todos los acontecimientos se desencadenen juntos y se provoque una posibilidad de poder repetir la historia tal cual o de cambiarla. Entonces, si yo veo que voy leyendo los acontecimientos, puedo encontrar, que eso lo podemos seguir otro día porque si no el tiempo no nos va a alcanzar, pero para darle datos, por ejemplo, tenemos, después de 1827 tenemos 1853, donde se firmó la Constitución Nacional, 1878, donde se hizo la campaña del desierto, 1904-1917, donde surge la UCR de Irigoyen sale como presidente, después está 13 años más hasta el 30, o sea, con el mandato de Alem en el medio, y termina el radicalismo, viene el golpe del 30, en el 42, a fines del 42-43 llega Perón con el GO, después se elige presidente, dura hasta el 55, también son 15 años. 13 años, perdón.
Después tenemos en 1968, con lo que fue todo en Europa, el Mayo francés, la Revolución de Praga, que después acá se reflejó en el Cordobazo del 69. Hacia fines del 81, el 82, empieza a venir el tema todavía no estaba la guerra de Malvinas, pero ya venía, digamos, la dictadura ya venía en decadencia, y se inaugura la democracia. Después tenemos el año 94, donde, por ejemplo, ahí tenemos... otro tema con Cavallo y la economía, la reelección de Menem. ¿A qué voy con esto? O sea, 2019 es una fecha clave, y también los astrólogos, no por predicciones, sino por ejemplo Alejandro Lodi, que hace muchos análisis también respecto a los tránsitos planetarios en la historia argentina, también están coincidiendo en esto. O sea, va a venir una etapa donde en estos años lo que vemos ahora es como la previa, digamos, como los chicos en el boliche, la previa. A ver, sería como, porque digo, si estamos energéticamente alineados con el 1814, digamos que estaríamos a 2 años de lo que fue el 1816, la independencia de la República Argentina. La independencia estaría alineada con 2021. O sea que estaríamos cerca de un nuevo comienzo, ¿podríamos decir así? Sí. Si hacemos las cosas bien. Si hacemos las cosas bien, justamente. Porque el problema, ¿cuál es en todo esto? Que cuando se desenlazan estos ciclos, es como si toda la historia de todos estos 260 años las vas a volver a revivir aceleradamente en los últimos 13. Eso es el fenómeno que se produce. Y desde ese lugar nosotros tenemos que gestar algo diferente, porque lo que estamos viendo hoy con este endeudamiento, con el Fondo Monetario, que si algunas cosas las voy a tocar en el próximo programa, es una repetición de las mismas circunstancias pero con otros actores. O sea, no vamos a comparar a Macri con Rivadavia ni el empréstito Baring con lo que está pasando ahora, porque las condiciones de entorno son completamente diferentes, pero esta mecánica, digamos, las salidas que tenemos y las soluciones están influenciadas por ese pasado. O sea, si ustedes entran a mi página y ven distintos análisis que hago, van a encontrar que hay muchas cosas que han pasado que la gente termina hablando y haciendo referencia. Por ejemplo, la crisis del 2008 se hablaba de que era una segunda gran depresión, y cuando uno hace los cálculos, octubre del 2008 estaba sincronizado con 1929-1930. No es casual. Cuando acá pasó el tema del campo con Cristina Fernández y se hablaba de un segundo grito de Alcorta, la asunción del mandato de Cristina en 2007 fue, ¿no? En diciembre de 2007 estaba sincronizado con 1912, cuando fue el primer grito de Alcorta. O sea que si uno prestara atención a esto, Cristina no hubiera sacado la 125 porque hubiera sabido que se iba a venir un levantamiento del campo. O sea, eso influye en la gente y hace que el campo se levantó como nunca se levantó antes, en ese momento, ¿no es cierto? Y bueno, ¿ahora qué pasa? Ahora nos vamos, ya este año se habla del Mayo francés porque estamos a 50 años, pero en realidad la sincronización viene hacia fines del año que viene, y como es como una frontera difusa, podemos decir que se transita hasta 2020, o sea que vamos a tener que esperar grandes efervescencias de la juventud a nivel internacional, demandando reclamos como este que pasó acá con la legalización la legalización del aborto, sino la interrupción del embarazo. Interrupción del embarazo, sí. Y desde, me anuncio que tengo 2 minutos, así que voy a sintetizar la historia en 2 minutos. Lo importante de todo esto es que entre fines de 2019, que vamos a elegir un nuevo gobierno, y 2032, hay que cambiar la concepción del poder, que es lo que vamos a hablar en el próximo programa. Próximo martes. Porque si no cambiamos la concepción del poder y no cambiamos la forma en que se organiza el poder y la forma en que se gobierna con ese poder, vamos a repetir la historia y vamos a seguir endeudados por miles de años, o por lo menos por 260 años más. Bueno, alto desafío. Ahora, ustedes se dan cuenta, ¿no? Porque es importante escuchar todos los martes Política Creativa, ¿eh? porque acá tienen otra visión, otra campana, y verdaderamente con muchas ganas de transformar este maravilloso país que nosotros tenemos. Bueno, Raúl, la verdad que increíble, como siempre, nos quedan recortitos los tiempos, sí. Pero lo que podemos hacer es, toda la gente que esté interesada en profundizar esta temática,
nos escribe a nosotros a Política Creativa, o le escribe a Raúl o acá a Sebastián, y bueno, y podemos seguir profundizando toda esta grandísima historia que tenemos por delante. Bueno, les agradecemos profundamente habernos acompañado y los esperamos el martes que viene en un nuevo programa de Política Creativa. Muchas gracias y chau chau. Hasta el martes próximo. La